Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 7 de mayo, le tenemos las noticias. El Consejo Estatal de Ecología advirtió que el principal problema ambiental de Michoacán es la delincuencia organizada, ya que células criminales impiden que brigadistas y ambientalistas atiendan los incendios sin que el gobierno implemente un protocolo de seguridad. Pese a las deficiencias que tenían los viveros del estado en 2024, la directora de la Comisión Forestal de Michoacán, Marta Rendón, afirmó que la meta para este año es producir 10 millones de árboles para reforestar los bosques del estado. Con un reconocimiento a las comunidades y a los ejidos por mantener los bosques de Michoacán, el gobierno estatal conmemoró 74 años de existencia de la Comisión Forestal, que fue creada en 1951 por Lázaro Cárdenas del Río. Desplazados por la violencia en la sierra de Michoacán, principalmente en Villamadero y Sitio, denunciaron el asedio que sufrieron por la delincuencia organizada, que les quitó la casa, su ganado y hasta el agua. La dirigencia estatal del PAN informó que el partido está recopilando información para exhibir públicamente a los candidatos y candidatas a ocupar un cargo en el Poder Judicial que presuntamente tienen vínculos con la delincuencia. La Junta Local del INE ha rechazado a más de 2,255 personas que han solicitado ser observadores electorales en el proceso judicial, ya que son militantes de distintos partidos políticos, a 121 porque son candidatos y a 28 porque son funcionarios. El cantante Alex Sintek encabezará el concierto gratuito con el que el ayuntamiento festejará el 484 aniversario de la Fundación de Morelia. También se presentarán Inspector, Banda Los Felinos y Germán Montero. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de miércoles. Es miércoles, es 7 de mayo y le invitamos a que se quede con nosotros. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Rápidamente le recuerdo que ya estamos también listos en la plataforma Facebook, donde usted nos puede encontrar como postdata.news. Y estamos también a través de Radio Tele en el canal número 8 de su telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana. Soy su servidor Carlos Monge, quedo atento para leer sus comentarios, críticas, sugerencias. Más al ratito le damos lectura también para todo público, así es que ahí tiene usted la invitación, acompáñenos, infórmese a detalle de lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Y esta mañana de 7 de mayo la estamos arrancando fresca, pero un poco menos fresca que días pasados. Hoy ya llegamos a los 15 grados en este momento en la capital michoacana, así estamos arrancando. Nos dice además el Meteorológico Nacional que va a ser un día soleado hasta por ahí de la 1 de la tarde, después se va a poner nublado. Sin embargo, pese a las nubes que se presume estarán presentes a partir de la 1 a 2 de la tarde, llegaremos a temperaturas de 30 grados para que usted se prevenga. Por favor, hidrátese. Hay que cuidar, estar demasiado tiempo expuestos al sol, hay que evitar los golpes de calor. Prepárese, va a ser otro día caluroso. Gracias pues por estar con nosotros. Y vámonos de lleno con las noticias, porque el Consejo Estatal de Ecología advirtió que el principal problema ambiental de Michoacán es la delincuencia organizada, ya que células criminales impiden que brigadistas y ambientalistas atiendan los incendios
sin que el gobierno implemente algún protocolo de seguridad. Con uñas y dientes, ambientalistas y comunidades defienden los bosques y el agua de la delincuencia organizada en prácticamente todas las regiones de Michoacán, donde, de acuerdo al Consejo Estatal de Ecología, células criminales son colocadas en puntos estratégicos para inhibir que brigadistas o civiles puedan atender los incendios. El presidente de este órgano ciudadano de asesoría y consulta del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, Vicente Estrada Torres, advirtió que con este modus operandi la franja aguacatera avanza como no se tiene idea. Cuando van y queman, instalan a sus células por donde pueden entrar las brigadas o por donde puede entrar la sociedad y los inhiben para que pasen con... Usted cuando ve gente armada ya no le sigue. Entonces estamos pasando una situación, no pude ver al gobernador ahorita porque pues, traía algo de prisa, pero yo creo que el gobierno tiene que brindarnos esa seguridad. Nosotros queremos que se instale aquí en Michoacán el acuerdo de Escazú, donde hay un protocolo para la defensa de los ambientalistas y no se ha instalado. Estrada Torres puso como ejemplo el municipio de Madero, donde los comités en defensa del agua cumplieron ya 4 años de enfrentar la delincuencia organizada, con tal de no permitir que arrasen con los recursos naturales de la zona, pero advirtió que la misma situación se vive en varias regiones del estado. Señaló que hace 4 años le enviaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya una solicitud escrita para solicitarle la implementación de un protocolo especial de protección y a la fecha no han recibido respuesta. Nosotros le propusimos al gobernador hace 4 años que se instale un procedimiento igual al acuerdo de Escazú, que habla de que tenemos derecho a la información, tenemos derecho a un ambiente limpio y sano y tenemos derecho a que haya una gobernanza efectiva en los sitios donde hay bosque. ¿Qué les contestó el gobernador? Le tiene el oficio, ahí se lo propusimos por oficio, ahí está durmiendo, no nos dio ni siquiera respuesta. Entonces, pues cuando pasa esto, en la sociedad nos sentimos un poco no atendidos. Precisó que el problema se vive sobre todo en la región lacustre, en la meseta purépecha, en Madero, en parte de Tacámbaro, en Zitácuaro y sobre todo en la costa michoacana, por lo que aclaró que el problema ambiental del estado es la delincuencia y no los incendios o el cambio climático. Y no son los incendios, no es el cambio climático, ahora es la delincuencia organizada la que no deja que se atiendan. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señalan ahí los integrantes de este Consejo Estatal de Ecología, pues grave el problema que están enfrentando en el tema del medio ambiente en nuestro estado, pues es también la delincuencia organizada, y la complicación es cómo los criminales impiden que brigadistas, que ambientalistas puedan ayudarle al medio ambiente. Grave también lo que están señalando, porque además pues se quejan de que no hay un respaldo decidido de los gobiernos, que no hay un protocolo de seguridad. En términos de crimen organizado, bueno, pues quien tendría que estar a cargo de manera directa de ayudarles es el gobierno federal, pero bueno, pues esto no descarta tampoco a los estatales y municipales. Así las cosas con este señalamiento que hacen en el Consejo Estatal de Ecología. Le informo también que un total de 480 incendios que han dejado cerca de 19,000 hectáreas afectadas, reportó la directora de la Comisión Forestal, Marta Rendón López, quien aseguró que esto representa una disminución de al menos 10% en relación al año pasado, cuando a la fecha ya se tenían cerca de 22,000 hectáreas dañadas. Pese al intenso calor de los últimos días, la funcionaria aseguró que los incendios han dado una tregua a los combatientes, ya que días anteriores llegaron a tener hasta 20 incendios al mismo tiempo. Al día de ayer fueron 480 aproximadamente.
desde que inició la temporada, ¿no? Estas últimas 2 semanas ha bajado un poco el ritmo de los incendios, afortunadamente, si se han fijado, ha refrescado un poco, ha llovido poco, pero ha refrescado en algunas regiones y eso ayudó a bajar un poco el número. Todavía nos falta, hay que ver cómo se comportan estos días, pero sí aquí con los compañeros brigadistas nos dieron un descansito, porque sí estábamos terminando con aproximadamente 14, 20 incendios diarios, ¿no? Entonces estaban agotados el personal, pero afortunadamente nos ayudó un poco el clima. No, ahorita estamos alrededor de unas 19,000 hectáreas en todo el estado, y el año pasado estaba como alrededor de 20, 22 por ahí. Además, señaló que pese a las deficiencias que tenían los viveros del estado el año pasado debido al descuido del anterior titular y la toma que realizó también el Estaspe, la directora de la Comisión Forestal, Marta Rendón, afirmó que la meta para este año es producir 10 millones de árboles para reforestar los bosques de Michoacán. Aseguró que el año pasado se generaron 9 millones de plantas para reforestación, que el que entra no será necesario comprar ni tampoco recibir en donación para alcanzar la meta. Pero logramos levantar un poco los viveros y tenemos un 20% más de producción que el año pasado. Por ciento, los 10 millones completitos. Sí, nosotros. Incorporé personal nuevo, con licenciatura, ingenieros, biólogos, de delegados que están a cargo de los viveros, muy comprometidos, y otros que ya estaban todavía, ya cuando yo llegué, muy buenos también ellos. Se le habló con el personal, tienen la mejor disposición, tanto de contrato como de base, tienen muy buena disposición para trabajar, y como les estamos pidiendo que nos tengan un poco de paciencia, pero que sí vamos a ir avanzando en irles recuperando. Entonces, con este compromiso hemos podido lograr levantar un poco la producción. También de la administración pasada sí nos dejaron algunos equipos que pudimos implementar en 3 viveros, y que con eso también crecimos un poco más. Bueno, pues ahí están de repente las cuentas alegres de algunas dependencias, como esta que el año pasado, recordará usted que pues se habló igual de esta meta de estos 10 millones de árboles. El año pasado, pues con las cuentas del propio gobierno, de la propia dependencia, no hubo manera de que pudieran llegar a esa cifra, no pudieron demostrar dónde compraron, tampoco quiénes les donaron tantos millones de árboles que según hacían falta, y bueno, además quedaron evidenciados porque el gobierno de Michoacán, el propio gobernador Alfredo Ramírez, acusó al Estaspe de impedir el trabajo en estos lugares, y pues resulta que no, que los viveros estuvieron trabajando de manera normal. En fin, el año pasado, aquí lo comentamos, no había manera de que alcanzara la meta, pero ellos dicen que sí, y habla ella de 10 millones de árboles. Ojalá fuera real. La verdad es que cuando te das cuenta que ni siquiera pueden en el papel demostrar que están logrando esa reforestación, pues la verdad es que es difícil pensar que cumplan. Pero bueno, ahí tiene ella la meta de estos 10 millones de árboles. Y con un reconocimiento a las comunidades y a los ejidos por mantener los bosques de Michoacán, el gobierno estatal conmemoró 74 años de existencia de la Comisión Forestal, que fue creada en 1951 por Lázaro Cárdenas del Río. Con un reconocimiento a comunidades y ejidos del estado, al considerar que han aprendido a convivir con el bosque sin destruirlo, el gobierno de Michoacán conmemoró el 74 aniversario de la Comisión Forestal del estado, que fue creada en 1951 por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien entonces formaba parte de la Comisión Nacional de la Cuenca del Río Tepalcatepec. El acto oficial fue encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien aseguró que la COFOM es autoridad integral de la política pública forestal nacional, y resaltó la labor de las comunidades que han aprendido a llevar el desarrollo con respeto al medio ambiente. Nuestros bosques, selvas,
son patrimonio vivo del pueblo, son parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra vocación y de nuestro porvenir. Por eso, hoy también celebramos y reconocemos a quienes han servido y han decidido conservar y convivir con el bosque sin destruirlo, con organización, visión y justicia. Mi más sincero reconocimiento a la comunidad Ejido Rosa Azul del municipio de Senio y a la comunidad de Sinsunza. Ustedes son ejemplo de que el desarrollo puede y debe caminar de la mano con el respeto al entorno. Como ejemplo de responsabilidad, organización y visión a largo plazo en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, fueron reconocidos en esta fecha Efraín Moreno Salazar de la comunidad Ejido Rosa Azul, municipio de Senio, el jefe de brigada de la comunidad de Ucasanastacua en Sinsunzan, Santiago Valentín Cira, y la coordinadora del programa Reto Verde, María de los Ángeles González Ramos, presentada como defensora de los bosques. El secretario estatal de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, consideró que sigue vigente la inspiración con la que fue creada la COFOM, ya que desde 1951 los poseedores de la riqueza forestal fueron orientados para aprovechar de manera sustentable el recurso, aunque a la fecha muchas no tienen documentos que avalen su propiedad de la tierra que protegen. Yo creo que ese legado, esa misión de la Comisión Forestal del Estado sigue vigente. En el Estado de Michoacán tenemos bosque gracias a los ejidos y las comunidades que son los que han mantenido. Cuando uno ve la propiedad social y la pequeña propiedad, en la mayor parte del Estado son los ejidos y las comunidades los que han logrado mantener el bosque. Salvo en la zona suroccidente del Estado, que ahí hay pequeños propietarios que tienen grandes extensiones de bosque. La mayor parte de los bosques se conservan gracias a estas comunidades. Pero todavía tenemos una deuda con estas comunidades y con estos ejidos. Debemos ayudarlos. Hay un gran reto. Muchas no tienen sus carpetas básicas, sus documentos básicos que les permitan este aprovechamiento legal y este aprovechamiento técnico de sus bosques. En el evento se informó que al inicio de esta administración la COFOM tenía presupuesto para 16 brigadas y en la actualidad ya son un centenar que ayudan a mitigar las afectaciones de los incendios, además de que se tiene el apoyo de vigilancia satelital del sistema conocido como Guardián Forestal. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. En otros asuntos, pero delicados al final del día por el tema de la inseguridad, tras el hallazgo de 6 hombres asesinados en el municipio de Madero, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró que los homicidios podrían haberse cometido en otro lugar, por lo que se investigan los hechos que se informaron la mañana de este martes. El mandatario precisó que se conoce que en el lugar fue abandonada una camioneta que estaba quemada y al interior de la cual había 3 cuerpos calcinados, pero dijo no existe certeza de que ahí se haya cometido el crimen. 6 cuerpos al interior de una camioneta calcinados allá en Villa Madero, un asunto pues grave lo que sucedió, pero dice el gobernador que podrían haber ido solamente a dejar allá la camioneta. La Fiscalía está investigando todo este tema de dónde ocurrió esta situación, porque parece que ahí en Villamadero dejaron la camioneta, prendieron fuego, pero no necesariamente los homicidios ocurrieron ahí, sino puede ser que sea en otro municipio, se está investigando. Déjeme decirle que pues hemos tenido posibilidad de escuchar a gente de Villamadero que nos ha dado el reporte. Vamos a ver si logramos platicar con uno de ellos más adelante, pero pues acusan que no fueron 6, hay quienes calculan allá en Villamadero que cuando menos debieron ser 12 y que no se explican cómo se da un reporte solamente de 6 personas cuando evidentemente fueron muchas más. A diferencia del gobernador, ellos consideran que sí se trató pues de ir y matarlos allá mismo, no solamente los dejaron, sino que allá pudo haberse dado esta situación. Ellos hablan de que en los últimos días, sobre todo a partir del viernes para acá,
cuando menos han asesinado a 14 personas de la región. Grave pues lo que nos comparten allá desde Villamadero, donde nos reportan que, por ejemplo, en la comunidad de El Capulín, la población está viviendo, dicen ellos, momentos trágicos. Dice que la zona está controlada por un grupo criminal y acusan a que el cabecilla de ese grupo criminal es Nicolás Sierra. Y bueno, pues señalan que ellos tienen el control de la madera y de la resina que se produce en el lugar. Ahí nos dejan estos comentarios, estos datos que pues se vuelven demasiado complejos, porque pues hablan de una situación crítica, la que ya se está viviendo en Villamadero, y pues se contrapone a lo que señala el gobernador. Ellos advierten que sí los están matando ahí, que sí fueron asesinados en ese lugar y que se debe a la presencia del crimen organizado que está empoderado de la tala, de la madera y por supuesto de la resina. Grave ahí lo que nos comparten desde Villamadero. Muchas gracias. Y bueno, pues en más de este caso de Villamadero, desplazados por la violencia en la sierra de Michoacán, principalmente de este lugar, Villamadero, pero también de Sitio, denunciaron el asedio que sufrieron por la delincuencia organizada, que les han quitado casas, ganado y hasta el agua. Las comunidades ubicadas en los límites entre Morelia, Villamadero y Sitio, en la Sierra Michoacana, denunciaron la crisis humanitaria que enfrentan por el asedio del crimen organizado. Habitantes de estas zonas, desplazadas por la violencia y las amenazas de grupos criminales, denunciaron públicamente las condiciones de opresión a las que están siendo sometidos, acusando a las autoridades de indiferencia ante la magnitud del problema. En una rueda de prensa celebrada en la sede del PRI Michoacán, varios residentes afectados compartieron sus testimonios sobre los horrores que viven a diario. Uno de los testimonios fue el de un hombre originario de la región, quien relató cómo toda su familia fue despojada de todo lo que poseía, desde su casa hasta su ganado y hasta el acceso al agua potable. A su lado, otros afectados hicieron lo mismo. Una de ellas, que también prefirió ocultar su identidad, describió cómo su familia fue secuestrada tras negarse a pagar una extorsión de los grupos criminales. Me levantaron a mí, me secuestraron y después a mi esposo. Pedían una fuerte cantidad que la verdad no, pues no, que si no se las dábamos teníamos que trabajar para ellos y pues no pudimos y nosotros nos tuvimos que retirar, dejar nuestra casa. A personas armadas, demasiadamente armadas, llegaron y pues amenazándonos que si no les dábamos la cantidad que nos pedían, teníamos que trabajar para ellos. Otros testimonios que fueron ofrecidos de manera anónima debido al temor a represalias denunciaron que fueron obligados a pagar hasta 3 millones de pesos para no ser secuestrados o bien sumarse a las filas del crimen organizado a cambio de obtener protección. Ahora que ya se terminaron la sierra, ya no dejaron agua ni para hacer su droga que hacen allí, que se dedican a hacer cristal. Ahora nos están secuestrando, nos secuestran, nos piden de 3 a 5 millones de pesos. Ya que no podemos darlos, nos dan oportunidad de tener facilidades de trabajar con ellos. Eso creo que no es justo. Ya nos despojaron de nuestro rancho, de nuestro ganado. Pedirle por allí también, pues por medio de usted, señor Alfredo Ramírez Bedoya, pues ya si no puede usted aquí en el estado de Michoacán, la verdad, con ese paquete, pídale por allí a la señora presidenta Claudia Sheinbaum, ya son 2 gobiernos, el del estado y el federal, que nos apoye, que nos ayude, que nos cuide. A la par se denunció el control absoluto de los recursos naturales como el agua por parte de los criminales, quienes extorsionan a las comunidades exigiendo pagos exorbitantes o forzando a los habitantes a unirse a sus filas. Esto ya no es solo abandono, es complicidad, acusó en la rueda de prensa el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, quien acompañó a los habitantes desplazados. Están asesinando personas, los están secuestrando y son gente de campo, gente buena, gente que se dedica a trabajar, gente de la que ya casi no hay.
O sea, gente que tiene más valor su palabra que un pagaré, que un cheque, que un contrato. Gente que toda su vida la hace sembrando la tierra, ordeñando sus vacas, o engordando ganado para que tengamos que comer. Y vean nada más. O sea, no les basta con talar nuestros bosques, porque también los maleantes hasta en eso andan metidos. Bueno, pues ahora también andan quemándolos cuando son ranchos de personas que no les pagan la cuota fija. Valencia Reyes exigió una intervención inmediata del gobierno estatal y federal, pidiendo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo actúen con urgencia para detener la violencia en la región. El dirigente también adelantó que su partido presentará denuncias ante las instancias nacionales e internacionales, incluidas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, OEA, con el fin de visibilizar lo que calificó como una grave crisis humanitaria. Bueno, pues otra crisis en Michoacán derivada de la inseguridad, estos desplazados que salen de varios lugares de la Tierra Caliente ha sido lo más cotidiano, pero bueno, ahora también de lugares además tan cercanos a Morelia, como lo son Villamadero y el propio Sitio, pegados, parte de la sierra, pero finalmente muy cerca de la capital michoacana, con este tipo de denuncias que ayer se hicieron durante la rueda de prensa del dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia. Además, el dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, anunció que el partido está recopilando información para exhibir públicamente a los candidatos a espacios en el Poder Judicial que presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado en medio de un proceso que calificó como viciado de origen y carente de legitimidad. Quintana aseguró que el proceso de designación de jueces y magistrados carece de controles y transparencia, lo que abre la puerta a la infiltración del crimen organizado. Un tema que además ya han reconocido los propios integrantes del partido Morena, legisladores como Fernández Noroña, que recordará usted después de que ha sido pues como él mismo lo dijo, déjeme usar esta palabra que él mismo utilizó, cuando ha sido él un chingaquedito toda su vida, pues ahora se quejó y dice que para qué los critican por esos errores que cometieron de haber dejado pasar a presuntos criminales, a abogados vinculados a criminales, vinculados al crimen organizado, que son en este momento pues parte de los que están compitiendo por posiciones en el Poder Judicial. Y ante la crítica que ha surgido no solo de los partidos de oposición, sino de la población en general, y ante la pregunta de los periodistas, pues molesto, este rufián integrante de Morena, pues señaló que todos eran unos chingaqueditos, que ya los quería ver él trabajando. Y cuando él estaba de oposición, carajo, pregúntele usted a los que gobernaban en aquellos días qué piensan de un tipo como Fernández Noroña. Hoy se les olvidó todo lo que decían. Muchos de estos de Morena, la enorme mayoría, escupieron intensamente para arriba y hoy se están bañando de su propia saliva. Es impresionante las contradicciones, es impresionante cómo reculan, es impresionante cómo se contradicen, es impresionante las maromas que hacen. Y bueno, tenemos casos grotescos y este sin lugar a dudas es uno de ellos, pero hasta Fernández Noroña ha reconocido la presencia de criminales en el Poder Judicial y a eso se refirió el PAN en Michoacán. Y el tema de la elección de jueces, magistrados en Michoacán, estamos revisando profundamente a cada uno. Son muchos los perfiles y espero que no haya sido el cochinero igual que el que se dio a nivel federal. ¿Se están revisando los perfiles para exhibir? Para exhibirlos, porque no tenemos facultad para retirarlos, pero sí para exhibir a quien se tenga que exhibir. ¿Ya han identificado algunos? Estamos todavía en eso y lo tendremos que dar a conocer
en paquete completo. ¿Quién? Pues es un gran peligro para la impartición de justicia en este estado. Y bueno, coincido, es una porquería de principio a fin esta elección en el Poder Judicial, una cochinada, procurando ahora Morena y aliados, pues que los jueces, ministros, magistrados lleguen ahí por popularidad, una desgracia por todos lados, imitando lo que sucede en Bolivia, donde Bolivia ya es un total fracaso, la elección por esta vía, la cantidad de personas que votan allá lo hacen para anular el voto en su gran mayoría, pero le quitaron validez a la anulación del voto y aquí siguieron la misma ruta. Es una intención solamente dictatorial de quedarse con todas las canicas quienes hoy están gobernando y que antes criticaban justamente todo esto y ahora pues ellos lo están llevando a cabo. Es parte de las contradicciones de las que ya hablamos en esta clase política que viene del PRD, que viene del PRI y que se han amafiado para estar ahora, pues muchos de ellos cometiendo situaciones realmente lamentables, destruyendo pues la incipiente democracia que tenía nuestro país y que ahora ya le han destrozado los contrapesos. No pierda usted de vista que ya acabaron con los organismos autónomos, con organismos de ciudadanos, y esto es un duro golpe. Ahora son ellos jueces y parte, por ejemplo, en el tema de la transparencia, es una burla, pero pues ahí la gente, muchos siguen aplaudiendo. López Obrador dejó bajo reserva cualquier cantidad de información de sus obras faraónicas que son un fracaso y las dejó bajo reserva. Son opacos, por todos lados son opacos y ahora ellos son los que son juez y parte para decidir qué transparentan y qué no. Y lo que usted quiera conseguir de información, pues si antes costaba trabajo, ahora le va a costar el doble, si no es que el quíntuple, porque ya sabemos que quienes llegan a los gobiernos les encanta operar en la opacidad. Y los ejemplos abundan. Y en el caso de López Obrador fue majadero, pero así está en todos lados, y en el gobierno actual también, y en el gobierno federal y en el gobierno de Michoacán lo mismo, pero bueno, hoy acabaron con esos contrapesos y hoy están órganos electorales pues prácticamente sometidos, adecuándose a lo que les están exigiendo. Y bueno, es una elección que va a ser un fracaso indudablemente, porque ni siquiera se van a instalar las casillas suficientes, porque quienes acudan a realizar su voto pues se puedan tardar en promedio unos 20 minutos en el caso de Michoacán, por la cantidad de boletas que van a tener, en las cuales van a tener que definir su voto. Cuando menos 20 minutos es el cálculo, así es que va a ser muy difícil, pese al acarreo que es evidente que hará Morena, que puedan lograr una votación del 10% del padrón electoral. Todo indica que va a ser un enorme fracaso, pese a que ayer ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues presentó una cancioncita para tratar de que más mexicanos se enteren de que hay que ir a votar el 1 de junio. Así de grave este proceso electoral, que es una lamentable porquería de principio a fin, aunque también habrá que reconocer, hay varios abogados con una trayectoria digna, con una trayectoria que los hace expertos en la materia, que están ahí compitiendo para tratar de ser el contrapeso de Morena, pero la gran mayoría son afines a Morena, sin expertise, sin trayectoria en el Poder Judicial, pero que ahí los eligieron, ahí los pusieron, y a ellos, a diferencia de otros, no les encontraron carencias de idoneidad para estar compitiendo. Una burla por todos lados, una porquería de principio a fin, pero bueno, pues ahí está caminando todavía este asunto de la elección para el Poder Judicial. Y sobre este mismo asunto, pues también se manifiesta uno de los que están ahí
compitiendo. Y es que tras denunciar la evidente desinformación que existe entre la ciudadanía respecto a la elección judicial de Michoacán, el candidato a magistrado de la Sala Segunda Civil del Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Sierra Arias, solicitó al IEM asumir un papel activo y propositivo para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. En un documento dirigido a los consejeros electorales, se dijo preocupado al señalar que la desinformación es aún más crítica, ya que la normatividad limita las posibilidades de promoción directa de candidatas y candidatos. Por ello, solicitó al Instituto Electoral de Michoacán información sobre las estrategias de comunicación implementadas para difundir la existencia del proceso, su importancia y los perfiles de aspirantes a jueces y magistrados, además de las acciones previstas para propiciar que medios de comunicación entrevisten a las y los candidatos sin temor a ser sancionados. De igual forma, pidió se informen las razones por las que no se han observado banners, cintillos u otros elementos visuales en medios locales que inviten a visitar el micrositio Conóceles Judicial, herramienta institucional clave para difundir este proceso. Solicitó además valore y atienda con urgencia la organización de foros y debates públicos entre las y los candidatos, incluso si no hay solicitud formal de alguna candidatura, al señalar que de lo contrario no se garantizará una participación ciudadana informada. Bueno, pues ya empiezan a manifestar sus inquietudes algunos de los que están compitiendo, como Jesús Sierra Arias, que es candidato a magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal de Justicia de Michoacán, por esta pues carente información, por estas dificultades que encuentran ellos para hacer campaña, por estas limitaciones, y porque en el caso de Jesús Sierra pensaría yo que es uno de esos personajes, porque tiene una larga trayectoria en el PRI, que va como opositor a Morena y que pues tiene una expertise en el ámbito judicial y estará pensando en ir a hacer contrapeso. La va a tener cuesta arriba, porque en Morena, de lo que nos hemos enterado y nos han reportado algunas personas, pues en Morena ya están trabajando con listados, ya están pasando listas a las personas que vayan a ir a votar obligados por Morena, con alguna amenaza o con alguna recompensa, para que voten de determinada manera. Y les están pasando, pues como decíamos en la escuela, una especie de acordeones para que puedan votar adecuadamente. Ya estamos ahí procurando que nos pasen pues alguna persona, algún ejemplo de estos, nos los reportan, nos dicen, se quejan, pero no se atreven a hacer la denuncia completa por temor pues a represalias, por temor a perder algún programa social. Y bueno, pues ahí está la gente sometida. Y aún así, me parece que el temor de Jesús Sierra es válido. La mayoría de la gente no sabe de la elección y muchos no van a ir a votar, y eso va a generar que sea un total fracaso también en cuanto al porcentaje de personas que acudan a votar. Pero sabedores de esto en Morena, con sus partidos aliados, pues no le pusieron un mínimo porcentaje a la votación para que la elección sea válida. Son abusadillos, eso sí, son corruptos, pero no tontos. Y por otro lado, pues tampoco le dieron valor al voto nulo. Así es que si usted va y no encuentra a un candidato idóneo, porque usted sabe que los que están ahí todos son de Morena, todos son cuates de los que están como diputados o gobernadores en este momento, pues entonces usted anulará el voto, ¿sí? Pero no tiene ningún valor. Y así vaya y vote solamente el candidato de Morena que colocaron ahí, el candidato de la presidenta, el candidato de los senadores, el candidato del gobernador. Bueno, pues con ese voto será suficiente para que ellos lleguen a la posición. Así la porquería de reforma que se hizo para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial, y seguro por eso la queja de Jesús Sierra, porque ya la está viendo pues cuesta arriba en todos estos sentidos.
Le informo también que la Junta Local del INE ha rechazado a más de 2,255 personas que han solicitado ser observadores electorales en el proceso judicial, ya que son militantes de distintos partidos políticos, a 121 también porque son candidatos y a 28 porque son funcionarios. La Junta Local del INE en Michoacán ha rechazado la solicitud de 2,155 personas en la convocatoria de observadores electorales de los comicios del Poder Judicial que se realizará el próximo 1 de junio, identificadas por su clave de elector como militantes de partidos políticos. Dio a conocer el vocal ejecutivo del órgano electoral, David Alejandro Delgado Arroyo. A ellos se le suman 121 candidatos que se registraron para participar en las casillas, además de ser votados. En la lista también se reflejaron 28 personas servidoras públicas y 146 que ya estaban registradas como funcionarios de casilla. Delgado Arroyo precisó que los ciudadanos libres de afiliación partidista tendrán hasta el próximo 7 de mayo para solicitar su acreditación como observadores electorales. El 12 de mayo tendrán como límite para cumplir su capacitación presencial y hasta el 26 de mayo para realizar su capacitación en línea. El INE realiza una exhaustiva revisión de cada solicitud presentada. Hemos identificado con clave de elector registrada como militante a 2,155, como precandidatos o candidatos a 121, a personas servidoras públicas a 28 y a personas funcionarias de casilla a 146. En rueda de prensa, el representante del INE en Michoacán destacó que esta elección será histórica al ser la más observada por la ciudadanía, ya que al último corte desde el 6 de mayo se han registrado 17,386 personas, de las cuales 9,022 han sido validadas. Quiero comentarles que el número más alto lo tuvimos en revocación de mandato con un poco más de 2,000, así es que esta cifra sigue siendo histórica y como mencioné en la sesión de consejo, estamos aproximándonos a tener un número de observadores acreditados equivalente al número de observadores históricamente acreditados en Michoacán en todas las elecciones y procesos de participación ciudadana, que es de más de 10,000. En un solo proceso electoral ahora. De acuerdo con la normativa del Instituto Nacional Electoral, no puede ser observador electoral militantes de partidos políticos con el objetivo de garantizar transparencia y legitimidad en la elección. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y bueno, pues ha tratado de ser cuidadoso ahí el delegado del INE en Michoacán para no señalar a partidos políticos en concreto, de los que están intentando que sean sus alfiles ahí los que estén vigilando el proceso, los que quieran participar como observadores, pero la mayoría de ellos pues son de Morena, del PT y algunos del Verde Ecologista. Así es que Morena encabeza ahí esto. Vamos a ver si en algún momento pues se atreven a ser contundentes también en el INE para decir pues con todas sus letras los partidos que están ahí tratando de generar ruido. Sabemos ya que se trata de estos. En otra información, el cantante Alex Sintek encabezará el concierto gratuito con el que el Ayuntamiento de Morelia festejará el 484 aniversario de la fundación de la Ciudad de las Canteras Rosas. También se van a presentar Inspector, Banda Los Felinos y Germán Montero. A través de sus redes sociales, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar anunció la cartelera para la celebración del 484 aniversario de la Fundación de Morelia, que contará con 4 presentaciones musicales en la Avenida Madero el próximo 18 de mayo. El evento comenzará a las 17 horas con la participación de la banda Los Felinos, que interpretará algunos de sus éxitos como Quiero Quebrarte a Ti, Morena y Lápiz Labial. Más tarde, la banda mexicana Inspector traerá a Morelia su característica fusión de ska, reggae y rock.
con temas como Amnesia, Amargo Adiós, Me Estoy Enamorando y Es por Ti, entre otros. Por su parte, el ex vocalista de la arrolladora Banda El Limón, Germán Montero, aportará diversidad musical a la festividad con su repertorio, que incluye canciones como Amantes Escondidos, Qué Bello, A Través del Vaso y ¿Qué nos separa? Finalmente, el cantautor mexicano Alex Sintek cerrará la noche con la presentación estelar, interpretando algunos de sus temas más emblemáticos como Duele el Amor, Historia de Danzón y de Arrabal, así como Intocable. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y como todos los días, gracias por sus comentarios, críticas, sugerencias. Sandra Villaseñor nos desea buen día a todos. También lo hace Ivonne Villegas, gracias a las dos. César Borgi, buenos días, Carlos. ¿Sabrás algo respecto a las devoluciones de ISR del SAT? Para quienes tenemos saldo a favor, han estado poniendo muchas trabas para las devoluciones. Saludos. No tenemos mayor información, César, pero déjame checarlo y procuramos tener el tema en los siguientes días. Gracias. Lilia Rosales también nos deja saludos. Exitoso miércoles para todos. Igual para ti, Lilia, muchas gracias. Tenemos también a Javier Esquivel, que nos deja saludos a todo el equipo de Postdata, muy profesionales. Gracias, Javier, por las porras. Muchas gracias. Melchor Ornelas, buen día, Carlos, de amigos, deseando salud. Ojalá sea un día menos violento que el de ayer. Sí consideramos que la percepción actúa como una lente a través de la que vemos la realidad, y las estadísticas donde baja la delincuencia son generadas porque no se confía en los ministerios públicos por pérdidas de tiempo en levantamiento de denuncias. Más de 5,000 cámaras de videovigilancia en Morelia y escasos resultados, dice aquí Melchor Ornelas. Gracias, Melchor. Armando Hernández nos comenta, buen día, acerca del BMW. Gran chasco se llevarán los ingenuos que creen que eligiendo a los jueces cambiará la situación. Primero, la ley es así, y segundo, probablemente sea porque ahora sí habrá una clara relación entre los elegidos y los funcionarios de gobierno, como es el caso de este muchacho. Nos comparte aquí Armando Hernández. Gracias, Armando, también por tu opinión. Gerardo Méndez, buenos días. Sobre los muertos de Villamadero, donde los hayan matado no importa, lo que importa es que nuestro estado sigue en manos de la delincuencia. Pues buen punto también, Gerardo. Grave al final del día, los hayan asesinado, pues es lo de menos, como comentas, aunque la gente ahí, los vecinos dicen que fue ahí mismo, pero bueno, gracias, tienes toda la razón. Luis Esteves, buen día, Carlos. Es claro que la elección del Poder Judicial está fuera de control. Al final van hasta a ingerir en los órganos, a interferir, me imagino que quiso poner, en los órganos institucionales del INE para designar a los ganadores. Gracias, Luis, también por tu opinión. Maru Ruiz nos desea a todos excelente miércoles. Igual para ti, Maru. Déjenme con esto hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes,
postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos con el reporte de lo que sucede en el territorio estatal en materia de seguridad con los compañeros de Red 113 liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, buen día, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Morelia. Y es que 2 atentados a balazos dejaron 3 lesionados en distintos puntos de la ciudad. 2 de los afectados son agentes ministeriales de Guanajuato, el restante es un motociclista. Primeramente sobre la calle Primo Tapia, dentro de la colonia obrera. Un joven motociclista fue atacado a tiros, él resultó herido. Persona que se alejó de sujetos armados que lo perseguían y llegó hasta la calle Tratados de Córdoba, ya en la colonia Independencia, donde pidió ayuda. Patrulleros municipales y paramédicos le otorgaron los primeros auxilios al ofendido y lo canalizaron hasta un hospital. El paciente fue identificado como Francisco Daniel, él tiene 26 años. Apenas minutos después, 3 oficiales ministeriales de Guanajuato, quienes acudieron para una audiencia en Morelia, fueron atacados a balazos, 2 quedaron lesionados. Los hechores, empistolados que viajaban en una motocicleta. El hecho ocurrió sobre la avenida Camelinas, a unos metros de la avenida Ventura Puente. Los elementos ofendidos estaban a bordo de una camioneta RAM de color blanco, con placas de Guanajuato, automotor que tuvo daños por impactos de proyectil. Además, en el asfalto quedaron regados al menos 13 casquillos percutidos. De los gatilleros se desconoce su paradero, así como el motivo que tuvieron para disparar en contra de los agentes. En tanto, en Villamadero, 3 hombres calcinados fueron encontrados en la batea de una camioneta quemada, una brecha de terracería. Además, en las cercanías del sitio, yacían otros 2 individuos ejecutados y en un área aledaña estaba un 6º asesinado. Los hallazgos fueron hechos por lugareños que lo reportaron al número de emergencia. Los cuerpos calcinados estaban en la batea de una Chevrolet Pick-up doble cabina, en el camino La Cuesta de los Fierros, el cual conduce de la población de Las Pilitas hacia la comunidad del Ranchito, en las inmediaciones del Capulín. Los fallecidos no están identificados. Uno de ellos tenía los ojos vendados, a cada uno se le apreció un impacto de proyectil en la cabeza. Ellos tenían entre 25 y 30 años de edad. En la misma zona, pero en un paraje cerril, ubicado entre las comunidades de Las Pilitas y el Ranchito, yacían 2 jóvenes de entre 25 y 30 años, quienes tenían las manos atadas hacia la espalda. Uno de ellos estaba decapitado, el otro degollado. Ambas víctimas vestían pantalón táctico. A pocos metros de los agraviados fue localizada una camioneta Homer de color gris claro y una Chevrolet Tajo de color blanco, con múltiples impactos de bala. Patrulleros municipales y elementos de la Fiscalía, cuando se realizaban las diligencias, también fueron alertados sobre el descubrimiento de un hombre ultimado a tiros, quien estaba debajo del puente de fierro, en la población de Piumo. Al finado se le apreciaron huellas de tortura. Finalmente, de regreso a Morelia,
Un motociclista fue ultimado a balazos en la colonia Carlos Rivas Larrauri, en la zona sur de la ciudad, hecho que también dejó una mujer lesionada por impactos. Lo anterior sucedió anoche sobre la calle Mariana Estrada, esquina con Miguel Pérez Mora, y fue reportado al 911. En el sitio se presentaron policías de Morelia y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios a la herida y la canalizaron hasta un hospital. Ella responde al nombre de María Vanessa, de 29 años de edad. Asimismo, los uniformados confirmaron el deceso del motorista, cuya identidad es desconocida. Él tenía entre 25 y 30 años. Mi estimado Carlos, es la información. Vaya que estuvo complicado ayer, mi estimado Marcos, sobre todo en el caso aquí de Morelia, pues este tema de pues la balacera, el ataque a estos elementos de Jalisco, pues en pleno día, en plena avenida Camelinas, con un montón de gente por todos lados que vivieron pues momentos críticos. Pues es la hora de la salida de las escuelas, mucha gente a esa hora también ya sale del trabajo, va a su casa a comer para luego regresar por la tarde. Una zona muy transitada, precisamente fue en los carriles centrales. Esta zona, Carlos, no sé si por ahí recuerdas, también el auditorio, ha sido ya escenario de otros tantos homicidios, no tan recientes, meses atrás, años atrás, en los que incluso también el mismo modus operandi, gente a bordo de vehículos, se acerca una motocicleta, se les empareja y les dispara. Estos agentes son de Guanajuato, de la Fiscalía de Guanajuato, habían acudido a una audiencia precisamente aquí en la ciudad de Morelia, ya se retiraban, ya iban de regreso, cuando estos tipos se les emparejan y tenía si acaso unos 15 minutos que había ocurrido la agresión de la colonia obrera, aún más pues se percibe, se siente esta situación. Por fortuna, vaya, quedó únicamente con lesionados, digo por fortuna porque por la cantidad de disparos que realizaron estaríamos hablando probablemente de víctimas mortales. Ahora pues hay que encontrar a los agresores. Es increíble luego de repente, Carlos, como con la cantidad de cámaras que hay, sobre todo en esa zona, no se puede dar un seguimiento real para lograr detenciones a los minutos. Precisamente para eso está enfocado todo el sistema de cámaras que hay, no solo en Morelia, a nivel estatal, a nivel nacional, para poder esclarecer hechos y lograr detenciones en flagrancia. Estos tipos pues huyeron impunemente. Sí, caray, luego escuchamos los discursos y pues todo mundo, todos niveles de autoridad presumen equipos, presumen como señala las cámaras, pero a la hora de la realidad pues resulta que o no sirven o estaban enfocadas a otro lado y nadie sabe, nadie supo cuando pasó, pues como ya decíamos, ¿no? En plena luz del día, en una avenida extraordinariamente transitada y con muchas personas que la padecieron ahí. Grave pues lo que sucede, mi estimado Marcos, muchas gracias como siempre, excelente miércoles. Aquí estamos al pendiente, buen día. Buen día, aquí nos comparte también Maru Ruiz, que ella trabaja en Plaza Fiesta Camelinas y nos dice que esta situación ayer fue horrible. Gracias, Maru. También nos deja aquí Salvador Gutiérrez su comentario. Dice: buen día, Carlos. Saludos a Postdata. Dicen que las mujeres tienen protección por ley. Dicen que debemos denunciar para que actúen. Falso. En días pasados fuimos a denunciar la agresión a mi prima y a mi mamá de un tipo, esposo de mi prima, al Centro de Justicia Integral para Mujeres, con pruebas y dictámenes hechas por mujeres. Les dijeron que no le podían hacer nada y es fecha que no se actúa. ¿Con qué calidad dicen que hay protección?, pregunta Salvador Gutiérrez. Gracias, Salvador, por compartirnos también pues este lamentable caso que nos refieres. Ojalá que haya justicia. Con esto nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente miércoles. Nos escuchamos o nos vemos mañana.